optimistas con los progresos que se han hecho en los 2 días que han pasado. El líder Kim ha hecho buenos trabajos y avances y esperemos que siga en las próximas semanas. Ahora continúan las preguntas de los periodistas. Has this process been more difficult than you thought? And was the North Korean demand for lifting of some sanctions the real sticking point here in that you did not want to do that? Estaba preguntándole sobre las sanciones de Estados Unidos y si se van a quitar, que era lo que pedía un poco Corea del Norte. Que no pueden hacerlo porque tienen varias partes de las áreas cerca colonizadas y no podemos irnos de esa zona por cuestiones de seguridad y tenemos que seguir trabajando ahí. I was watching as a lot of you folks over the weeks have said, we've given up. We haven't given up anything. And frankly, I think we'll end up being very good friends with Chairman Kim and with North Korea, and I think they have tremendous potential. Yo creo que seremos buenos amigos con el señor Kim. Unbelievable potential, but we're going to see. But it was about sanctions. I mean, they wanted sanctions lifted, but they weren't willing to do an area that we wanted. They were willing to give us areas. Tenemos la intención de cambiarlo y tenemos la intención de mejorar la relación. As we know, I mean, there's an incredibly complex set of issues that are at play here in terms of lifting the sanctions and what denuclearization is. Right. Did you get any distance toward sort of what Kim's vision of denuclearization Yes, we is? did. Because We there is a lot of Está preguntando sobre si ha cambiado algo el tema de la visión, de cómo se trata pues todo lo que es el tema nuclear. I don't want to comment. Excuse me. I don't want to comment on that exactly, but No quiero verme así como lo estás contando exactamente. No es exactamente esa la visión de hace un año, pero creo que lo vamos a conseguir. Pero lo que particularmente hemos decidido es que tenemos que andar y ver qué es lo que pasa. Look, we have a gentleman nobody's ever heard of that was Sean Hannity. What are you doing here, Sean Hannity? Should we let him do a question? I don't know. Yeah, John? Está esperando a ver si le pregunta a otro periodista. So, if he wants the sanctions completely off and you want more on denuclearization, le está preguntando otra vez el mismo periodista. How can you bridge that gap between now and the next time you might sit down together? With time, it'll be bridged, I think, at a certain point. But there is a gap. We have to have. ¿Cómo tratar esa brecha entre ambos? Denuke, but he wants to just do areas that. Dice que Kim quiere que se acabe con esas sanciones, pero dice que él que conoce bien el país y que tienen que trabajar porque sería un buen regalo, una buena concesión. Entonces, pues tendrían que trabajar y ver qué pasa con ese tema. We have some history. President Reagan walked away in Reykjavik. A lot of condemnation at the time, and it ended up working out very well in the end for the United States. Was this mostly your decision, what message would you want to send Chairman Kim as he's listening to this press conference about the future and your relationship? Le pregunta sobre lo que puede esperar Kim después de esta rueda de prensa acerca de lo que sea el futuro en las relaciones entre ambos. Quieren continuar las relaciones, ver qué pasa en el siguiente periodo de tiempo, pero no nos gustaría que se dejara de mensajear acerca de las pruebas que se están haciendo y que yo le he dicho que se tiene que parar con las pruebas y yo espero que sea verdad. Estuvimos solo hablándolo. Mike estuvo hablando también con estas personas y parece que el desarrollo de las relaciones está siendo fructuosa y espero que
que también en cuanto a Corea del Sur, también está hablando con el presidente de Corea del Sur, el primer ministro, que sería lo más apropiado que se llegara a un acuerdo. Thank you, Mr. President. Two questions, if I may. First, Dos did you learn anything cuestiones. new about Chairman Kim through this meeting? And secondly, of course, while this was going on, the drama back in Washington, your former lawyer, Michael Cohen, who worked for you for 10 years, his office right next to yours, right by yours at Trump Tower, he called you a liar, a con man, a racist. Él te What's your llamó response to Michael Cohen? mentiroso. Durante este tiempo eso es incorrecto y he tratado de vigilar que lo que ha pasado. He estado muy ocupado y creo que es falso escuchar eso y que no es importante en medio de esta reunión, y creo que es mejor evaluarlo y verlo durante la próxima semana. Pero lo más importante de esta reunión es que igual él ha mentido mucho, pero no solo ha mentido acerca de que no hay corrupción en Rusia, por ejemplo. Que no hay colusión. A little impressed by that, frankly. He could have gone all out. He only won about 95% instead of 100%. But the fact is, there is no collusion, and I call it the witch hunt. Dice que no. Está hablando del enriquecimiento, de que no han llegado al 80%, de que no han llegado al 90%. You look at this whole hoax. I call it the Russian witch hunt. I now add the word hoax. It's a very, very bad thing for our country. Es muy malo para el país, pero estoy impresionado con el hecho de que la más importante cuestión es que todavía no han llegado al punto de enriquecimiento total. President Trump. Go ahead. How about one of you instead of three? Well, actually, I do have the microphone, I guess so. Excuse me. Hay un poco de pelea entre los periodistas por hacer la pregunta. A ver quién hace la pregunta. Gracias, presidente Trump. What was the atmosphere like when you walk away from the negotiation table? I think it was very good, very friendly. ¿Cómo han sido las negociaciones? He dicho que han sido bastante amigables. No, this was very friendly. Han sido. We shook hands. We, there's a warmth that we have. Now I hope that stays. I think it will. Han sido. But pues. We're positioned to do buenas something very special. Y con una buena posición y una situación que no había pasado en décadas. During many presidential runs and que muchos presidentes habían intentado hacer, y muchas personas, distintas administraciones habían intentado negociar y durante muchos años y no habían conseguido nada, pero yo creo que la relación ha sido bastante amigable y confortable entre ambos. Por favor, Mike, cuenta. El secretario de Estado dice que todo lo que están haciendo es intentar construir en ese sentido y acercarnos en ese sentido a la postura de Corea del Norte. Creo que se podría hacer mejor y que se podría trabajar mejor y para solucionar este problema increíble. Y mejor para solucionar todo lo que es la relación entre ambos. Es un sistema diferente, es verdad. Sí, nos hemos gustado entre nosotros, ha sido una buena relación, tenemos una buena relación. El siguiente, por favor, que se encuentra ahí atrás. Sí. Sí, presidente. Today, and I wonder whether, as a follow-up question, whether you could just sketch out what the next few months look like. Thank you. Always have to be prepared. ¿Qué es lo que nos vamos a esperar? Solamente, pues,
caminar, no he podido firmar un acuerdo. Tenemos que estar preparados para seguir. Yo creo que hay un potencial para hacer algo. Solo tenemos que conseguir llegar a firmar unos papeles. Creo que estamos haciéndolo bien, mejor que hacerlo rápido. Sí. Siguiente. Sí, habla. Sí, espera, necesitas el micrófono. Soy de Corea del Sur y apreciamos su colaboración en la relación entre ambos países. ¿Y qué habéis discutido en torno a la desnuclearización? La desnuclearización es una importante palabra porque hay mucha gente que no sabe cuál es el significado. Creo que lo más que es una de las cosas que mejor hemos tratado y uno de los éxitos entre ambos países es hablar de la desnuclearización. En un sitio teníamos antes China, Corea del Sur. Era uno de los desafíos más importantes en el mundo. Yo creo que que podrían tener un potencial económico. President David Sanger from the New York Times. I know David. 6 months ago when you spoke. Hace 6 meses, cuando tú hablaste en Singapur, que si no había nada en 6 meses, que volveremos. Y en esta vez, tú has visto al líder Kim con el tema de lo que ha hecho a nivel de desnuclearización y si está continuando haciendo su trabajo, que muchas personas que hay mucha gente estudiando y viendo lo que está pasando. Y muchos que dicen que no hemos conseguido nada, lo suficiente para todo lo que se podía conseguir. Tenemos una buena relación con otros países como Rusia, China y otros, y Corea del Sur. Y para Corea del Sur es muy importante que se solucione, y para Japón. Pero tenemos una buena relación. Of actually dismantling the Yongbyon complex? Yes, absolutely. And does he seem willing ultimately to take all of that out? Sure, totally. He does. He just wants all the sanctions off first. He would do that, but he wants the sanctions for that. And as you know, there's plenty left after that. And I just quería todas las sanciones fuera, que se eliminasen. A long time negotiating and talking about it to ourselves, and just I felt that particular, as you know, that facility, while very facilidad es que es muy grande y no es suficiente para lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que hacer más, pero hay otras cosas que no has hablado y que hemos encontrado y que se está haciendo desde hace tiempo y que mucha gente no incluye. Hemos traído muchos puntos y muchas cuestiones que no sabes y que también tienen mucho tiempo y que se están construyendo. David, I want to take off the sanctions so badly because I want that country to grow. That country has got such potential, but they have to give up more. We could have done that. Pero me gustaría quitarle las sanciones, pero todavía tienen que hacer mucho y no es suficiente. But remember too, even that facility, even the Yongbyon facility, and all of its scope, which is important for sure, still leaves missiles, still leaves warheads and weapon systems. So there's a lot of todavía hay armas, todavía hay muchas cuestiones dentro del país y son cosas que no podemos, con las que no podemos mantener y cambiar nuestra postura.
Me gustaría que nos aclararas si todas esas sanciones para qué serían o hacia dónde irían en función de lo que haría Corea del Norte o... No quiero contarte eso porque es parte de las negociaciones. Hemos hecho muchas cosas y yo creo que no hemos hecho suficiente y que dependerá un poco de lo que vaya pasando. Nos gustaría avanzar, pero tenemos que preparar desde China, desde de Corea del Sur, de Japón, tenemos que estar preparados y tenemos que ver. No tengo miedo en seguir con las negociaciones e intentar llegar a un trato. Pero ellos van a continuar con las pruebas nucleares. Todo lo que han hecho no está claro. Todas las cosas que has dicho. La persona de rojo. Sí, gracias. Respecto a China, que es lo que estabas hablando, que China está hablando con el presidente Moon, con Abe. China es un buen actor que nos ayuda en la frontera y el 90% de todas las cosas que les provee a Corea del Norte es de China, así que es un gran actor principal, es un tío fuerte. China es una influencia, y China sería una buena ayuda y Rusia también es una buena ayuda, está muy cerca de la frontera y todas las cosas que están pasando ahí son de verdad y ellos pueden también ayudar. Un periodista de China. Did the topic of China come up? If so, what can you share with us today? And you probably will have the end of Mar-a-Lago summit in March with Chinese President Xi Jinping. What would you like accomplished with your agenda regarding China at that time? Thank you. We did talk about China today a lot. Hoy hemos hablado mucho de China. Nuestros equipos también con China. Y ahora nosotros tenemos que ver qué pasa con nuestro país y con los trillones de dólares con respecto a la economía de China. Grupos individuales de África, América, Hispanic. So many different numbers are coming out. So we have the strongest economy, possibly that we've ever had. Fiat Chrysler just announced that they're going to spend $4.5 billion right next to Detroit in Michigan. They're building a tremendous plant. It's actually an expansion of another plant. It's going to double up their jobs and even more than that. A lot of great things are happening. And with China, they're having some difficulty, as you know. Bueno, sigue la rueda de prensa de Donald Trump, que parece que se está alargando más de lo que se esperaba, porque había muchas cuestiones pendientes. Trump ha dicho que Kim Jong no estaba dispuesto a desmantelar las 2 instalaciones de procesamiento de plutonio que siguió Estados Unidos y solo ofreció acabar. Esto es un poco, en resumen, la razón principal por la que ha acabado la reunión entre ambos mandatarios. Gracias por seguir la conexión de Euronews. Les seguimos informando con más noticias a lo largo de la jornada.